está dividida en transformadores, máquinas estáticas, motores de corriente continua. Los motores de corriente continua están en retirada, ¿ya? Están en retirada, no es que no existan, no es que no estén presentes, están todavía presentes. Hay muchas aplicaciones donde hay motores de corriente continua y por lo tanto tenemos que tener antecedente que es una máquina de corriente continua, ¿ya? Pero en ingreso, en reemplazo de los motores de corriente alterna, de corriente continua, ¿verdad? Están entrando, pero muy, muy, muy fuertes los motores alternos, particularmente los asincrónicos y los sincrónicos. O sea, son estas dos máquinas que la llevan. Por lo tanto, de este gran paraguas, ¿verdad? Transformadores, máquinas asincrónicas, máquinas sincrónicas. Yo diría que ese es como lo fuerte, como lo presente y lo que viene para el futuro, y lo cual uno se tiene que manejar, tiene que tener muy claritos los conceptos porque los van a estar usando a cada rato, ¿no? A cada rato. Yo veo, el otro día le hacía la pregunta a un vendedor de bombas, ¿ya? Una de las grandes empresas que venden bombas en Chile, y una bomba necesita motor o funciona con un motor. Básicamente, si no tiene motor, la bomba no sirve de nada. Y yo les comentaba cuál era la vida promedio que tenían las bombas en los pozos profundos que tenemos nosotros en las instalaciones. Y él decía, ¿verdad?, que en promedio las bombas duraban 2 años, 2 años. Noten ustedes lo que significa, ¿verdad?, 2 años para una bomba. Una bomba de pozo profundo es una bomba que está a menos 80, menos 90, menos 100 metros de profundidad. Y para colocar esa bomba, ¿verdad?, esa bomba va anexa a un motor. Y por lo tanto la bomba y el motor, ¿verdad?, van metidos dentro del pozo. Por lo tanto, primero trabajan bajo agua, tema número 1. Segundo, para sacar el agua, la bomba empuja el agua por una columna de metal, por un tubo. Por lo tanto, la bomba va al final del tubo, de la tubería, ¿verdad?, de salida de agua. Por lo tanto, el agua, cuando se saca desde el pozo, ¿verdad?, pasa por la bomba, y como la bomba es solidaria con el motor, pasa con el motor, ¿ya? Y a su vez el cableado eléctrico está metido ahí, pues está metido en el caudal de agua que está tirando la bomba hacia afuera. Y no solamente la alimentación, sino que también el pozómetro, que es un sensor para determinar si la bomba tiene, o si el pozo de agua tiene o no tiene agua, ¿verdad?, para que la bomba funcione. Por lo tanto, si se seca el pozo, ¿verdad?, la bomba no puede partir porque va a trabajar en seco y se va a quemar. Entonces, 2 años para un equipo, que para instalarlo hay que meter 100 metros de tubería, o sea, cada 6 metros aproximadamente, ¿verdad?, con una grúa van metiendo la bomba, ¿verdad?, en el cabezal de la tubería, y enseguida le van atornillando, ¿verdad?, segmentos, y lo van bajando, ¿verdad? Le van atornillando segmentos y lo van bajando. O sea, tienen que bajar 100 metros de tubería rígida hasta el fondo del pozo para que quede posicionada la bomba, y de ahí, ¿verdad?, haga su trabajo y tire el agua hacia arriba. Y por lo tanto, piensen ustedes, si un motor en promedio, ¿ya? No confirmé la información, ¿ah? Me la dio un ingeniero de la empresa proveedora de bombas, ¿ya? Pero que me diga que 2 años es la vida media de una bomba, todo lo que significa sacar una bomba, significa sacar 100 metros de columna de tubería. O sea, hay que hacer toda la pega en sentido contrario, ¿verdad?, para poder llegar a la bomba, y después para volver a insertarla hay que hacer nuevamente la misma pega. O sea, no es cosa de agarrar una bomba, ¿verdad?, y tirarla con un cordel por abajo, sino que hay que bajarla con una columna de tuberías metálicas, ¿verdad?, para que se produzca, para poder sacar el agua hacia afuera. Eso como conocimiento, como antecedente. Entonces, yo siento que los equipos se usan, los transformadores igual se usan, pero hay poco dominio de lo que es realmente la máquina, cómo funciona, qué cosas hacen que la vida útil de la máquina se extienda, qué cosas retrasan la vida útil de una máquina o acortan la vida útil de una máquina. Y para máquinas que son tan importantes, que cumplen funciones súper relevantes, 2 años de verdad es una vida útil sumamente corta, sumamente frágil, ¿verdad? Y no solamente por el costo que tiene el equipo, sino que por los tiempos que demora o que demanda el reemplazar una bomba que está con problemas, ¿verdad?, bajo unos 100 metros de columna de agua. Bueno, chiquillos, yo les dejé propuesto,
¿verdad? Sobre el mismo ejercicio que hicimos, sobre el mismo ejercicio que está desarrollado y que yo también entiendo que se lo subí a esta guía, ¿verdad? Hacer lo mismo, pero, ¿verdad? Cambiando la carga. Si bien es cierto, la carga sigue siendo la misma, ¿ya? La carga es Z de carga 25, pero cambiándole el ángulo. O sea, ¿qué significa aquello? Que la primera carga, que la carga en A, ¿ya? La carga en A es una carga inductiva que tiene un ángulo de fasaje de 70 grados. Es bastante grande el ángulo de fasaje, pero es para ver el efecto, ¿ya? Es para ver el efecto. Aquí, ¿verdad? Bueno, trabajamos con el circuito equivalente, con los parámetros del circuito equivalente, usamos el parámetro, el resistencia, referida al lado primario, esta es la reactancia referida al lado primario, ¿verdad? Esta es la carga, el Z de carga. Para referirlo al lado primario hay que multiplicarlo por A al cuadrado, ahí está el A, que vale 5, ¿verdad? Elevado al cuadrado. Finalmente todo esto trae como consecuencia que el Z total, dime, te escucho. Profe, ¿no está compartiendo la imagen? O sea, hablé una hora y nadie me avisa. Porfa, avísenme con tiempo, chicos, para que ustedes no queden. Ya, gracias. Bueno, ahí. Vuelvo a repetir. Ahí sí. Ya, dale. Vuelvo a repetir. A ver, el problema que se desarrolló, ¿verdad? Usamos como antecedente que el R equivalente. Chiquitito. Esta es la tecnología del multimedia. Ya. Entonces, no se activó. Perfecto. No, ahí está activado. Ya. Oye, entonces, lo que estábamos diciendo que aquí dijimos que en el circuito equivalente, ¿dónde estamos? Este circuito equivalente, que el R equivalente es igual a 9, ¿ya? Y que el J equivalente es J 22,5. Eso es lo que estamos diciendo como circuito equivalente. Este es el primario, este es el B1, ¿ya? Esa es la corriente I1. Y se dice que acá, ¿verdad? En el secundario se va a conectar una carga que la llamamos Z de carga. Esta Z de carga, ¿verdad? Dependiendo la pregunta, en la pregunta A es igual a 25 con ángulo de 70 grados. Ese era el Z carga, el primero que empezamos trabajando. Entonces, para incorporar esta carga que está en el secundario, o sea, en términos prácticos, ¿verdad? Este es el transformador, ¿verdad? Aquí está siendo alimentado por el lado primario y en el lado secundario estamos conectando la carga del transformador de 25 con ángulo de 70, ¿verdad? Desde el punto de vista del circuito equivalente, este es el circuito equivalente referido al lado primario, ¿verdad? Y aquí está la carga en el lado secundario, por lo tanto, para que esta carga vaya allá y se agregue al circuito equivalente, ¿verdad? Todo lo que esté en el secundario, para transferirlo, no olviden, para transferirlo hacia el lado primario, ¿verdad? Debo multiplicarlo por ¿qué cosa? Chiquillos, esto no lo olviden, úsenlo como tips, ya no lo busquen en el apunte, entonces lo tienen que memorizar, ¿ya? En el apunte va a estar, pero tienen que memorizarlo, es decir, estas son las cosas que uno tiene que saber, así como el concepto de corriente, voltaje, potencia, no lo voy a ir a leer para poderlo explicar, ¿verdad? Tiene que estar en mi ADN, tiene que estar en el ADN de ustedes. Por lo tanto, toda vez que yo tenga una impedancia en el lado secundario y la quiero transferir, la quiero ver desde el lado primario, ¿verdad? La voy a ver como la impedancia conectada al lado secundario, multiplicada por la razón de transformación al cuadrado. Eso no lo olviden, ¿ya? Por esa razón, entonces, que el Z o el circuito equivalente final queda de esta manera, queda así. Resistencia, bobina, impedancia,
ya queda de esta manera. Aquí está el voltaje B1, aquí está la corriente I1, ¿verdad? Acá está el 9 ohm, que es la R equivalente, este es el J, 22,5 ohm, ¿verdad? Y este Z de carga, el Z de carga, pero referido al lado primario, ¿verdad? Será A al cuadrado por el Z de carga. O sea, el A, la razón de transformación, no olviden que es B1 por B2, ¿verdad? B1 era, ¿cuánto era en este problema? En este problema el B1 era igual a, ¿dónde está el B1? Es el drama que tiene usar estas cuestiones. Ya, ¿dónde está el B1? ¿Lo tienen por ahí a mano, no? ¿Cuánto valía el B1? Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Ya, el B1 vale 15, ¿verdad? Y el B2 vale 3, ¿ya? Ahí, ahí. O sea, el B1 entonces, y ahora se me encaprichó la aplicación y se fue. Se fue el mundo nomás. Bueno, oye, entonces, ¿verdad? El circuito equivalente, el B1 es 15.000, ¿verdad? Y el B2 es 3.000. Por lo tanto, la razón de transformación es 15, ¿ya? Sobre 3. 15.000 sobre 3.000, y eso es igual a 5. Por lo tanto, el circuito equivalente, referido al lado primario, ¿verdad? Queda de esta manera, donde este es el voltaje B1, este es el Z de carga, referido al lado primario, ¿verdad? Y será A al cuadrado, o sea, 5 al cuadrado multiplicado por 25, ángulo de 70 grados. Este vale 9 y este vale J 22,5. Por lo tanto, si yo quiero calcular la corriente 1, que es la corriente que pasa por el circuito, ¿verdad? La corriente 1 entonces será, ¿qué cosa? Será, la corriente 1 será igual al voltaje P1 partido por, ¿verdad? El R equivalente más el J equivalente, ¿ya? Más el Z de carga del primario, eso que está ahí. Por lo tanto, si ustedes ven aquí, ¿verdad? Aquí tienen el R, el J equivalente, más el Z de carga. El Z de carga referido al lado primario, que es el valor del secundario amplificado o multiplicado por A al cuadrado. ¿Ya? Ese número al final es este que está aquí. ¿Ya? La condición del problema decía que el voltaje nominal era nominal, ¿verdad? Por esa razón es que quedó como 15.000, el B1 era nominal, ¿verdad? Y la corriente que resulta es de 23,7 con ángulo 69,9. Bueno, eso es el valor de la corriente primaria, ¿ya? Ese es el valor de la corriente primaria. Enseguida, ¿verdad? Enseguida íbamos sobre la corriente del secundario, ¿ya? La corriente del secundario, no olviden que la razón de transformación es B1 es a B2, ¿ya? Como también B1 es a B2, como también A es la razón de las corrientes I2 sobre la corriente I1. Como la corriente I1 la conozco, ¿verdad? Para conocer la corriente I2, despejo la corriente I2 y la corriente I2 va a quedar, ¿verdad? A multiplicado por la corriente I1. Por esa razón, entonces, que si ustedes ven acá, ven, I2 es igual a veces I1. O sea, simplemente este es el valor I1, ¿verdad? Lo multiplico por A y me da que el valor de la corriente en el lado secundario es esa corriente que está ahí. ¿Ya? Este es puro análisis de circuito, esto es solamente circuito eléctrico. Posteriormente, ¿verdad? Si yo
vuelvo a mi transformador, ¿verdad? En este transformador la carga está conectada aquí. Aquí está la carga en el secundario. Esa es la Z de carga. ¿Ya? El voltaje que yo tengo en este borne, ese voltaje, ¿verdad? Ese voltaje es el voltaje 2. Y la corriente que está pasando por la carga es la corriente I2. Entonces, yo conozco cuánto pasa por la carga 2 y sé cuánto vale la impedancia, sé cuánto vale este valor, ¿verdad? Por lo tanto, el valor de voltaje que tengo en los bornes es ley de Ohm solamente, va a ser el producto de la impedancia multiplicado por la corriente, que es lo que estoy diciendo ahí, ¿ven? Y eso, ¿verdad? Numéricamente, al hacer el producto, me queda que es igual a ese voltaje con ese ángulo de desfasaje. Posteriormente, yo necesito saber, ¿ya? Conociendo eso, bueno, conociendo la corriente I2, ¿verdad? Ahora puedo entrar a conocer las potencias, ¿ya? Las potencias. Entonces, de hecho, si yo sé cuánto vale el voltaje 2, sé cuánto vale la corriente I2, ¿verdad? Sé cuánto vale la corriente 1 y sé cuánto vale el voltaje 1. El voltaje 1 vale eso, ¿verdad? Determino las potencias. Ya determino la potencia P1, ¿ya? Que es la potencia P1. P1, ¿verdad? La corriente, el producto del voltaje, entrada por la corriente, entrada por el factor de potencia. Entonces, el ángulo de desfasaje es el ángulo que tiene la corriente. ¿Por qué razón? Porque el voltaje, ¿ya? El voltaje en este problema dice que es 15.000, ángulo cero, ¿verdad? Entonces la corriente tiene un ángulo de menos 69,9. 69,9. Por lo tanto, el desfase, el phi, ¿verdad? El phi 1 es el desfase entre el voltaje 1 y la corriente 1, que es 69,9. Por esa razón, entonces, que la potencia de entrada es el voltaje por la corriente, por el coseno del ángulo de desfasaje, voltaje y corriente. Y ese es el valor de la potencia. ¿Ya? Ese es el valor de la potencia 1. Por otro lado, la potencia 2, ¿ya? Por otro lado, la potencia 2 es igual que en el caso o análogamente a la potencia 1, es el producto del voltaje 2 por la corriente 2 por el desfase, voltaje corriente, ¿verdad? Secundario, B2. Entonces, siempre, chiquillo, el desfase entre un voltaje y una corriente en la carga, esto es la carga, esto es en carga. Siempre el desfase voltaje-corriente, o sea, siempre este Φ2, ¿verdad? Este Φ2 siempre va a ser ni más ni menos que el ángulo de la carga, o sea, el Z, ¿verdad? Este Φ2 va a ser ese ángulo, ¿ya? O sea, el desfase voltaje 2, corriente 2, va a ser el ángulo de la impedancia que yo esté conectando los terminales del secundario del transformador. O sea, si la carga tiene un ángulo de 70 grados de fase, 70 grados, perdón, el desfase entre B2 e I2 van a ser 70 grados. ¿Ya? Esa es la razón, por eso que aparece ahí. Y como bien lo explicita ahí, ¿verdad? Van a ser menos 70 grados porque el Z es positivo y al quedar, no olviden que el I2 al final es B2 partido por la corriente I2, ya, partido por el Z carga. Entonces, este ángulo que es positivo acá, ¿no es cierto?, al ser resuelto, va a quedar con un ángulo negativo acá. Por esa razón es el desfase de menos 70 grados. Ya, bueno, el producto de B2 y 2 coseno del ángulo del Φ2, ¿verdad?, es ese valor numérico. Por lo tanto, ¿verdad?, mi rendimiento, ¿verdad?, el rendimiento que es la potencia de salida absoluta, ¿verdad?, dividido por la potencia de entrada. Pero en este caso, la potencia de entrada, ¿ya?, en este caso, ¿verdad?, bueno, esto multiplicado por 100 para que sea porcentual, ¿ya?,
En este caso, la potencia de salida, bueno, es simplemente P2, esa es la potencia de salida, pero la potencia de entrada, ¿verdad? Es la potencia 1, que yo calculé como P1 y 1 coseno phi 1, ¿verdad? Más el P0. ¿Por qué P0? ¿Por qué siempre voy a agregar P0, muchachos? ¿Qué representa P0? Pregunta de la prueba del jueves. ¿Qué representa P0? La especificación del Potencia equipo. vacío. Potencia Potencia al vacío. Ya. ¿Y la potencia en vacío qué significa? Cuando no tiene carga. Cuando el transformador está sin carga y está consumiendo potencia. Eso no lo sé. Ya. Desde el minuto que hablas de potencia vacío y que es distinto del cero, el transformador en vacío está consumiendo potencia. Esa que está ahí, esta potencia la está consumiendo. Y esa potencia la va a consumir siempre esa potencia. Porque no olviden que el transformador en vacío, ¿qué pérdidas tiene? En vacío, ¿cuáles son las pérdidas? De Foucault. Foucault, ¿verdad? ¿Y cuál otra? ¿Cuál es la otra pérdida? Histéresis, ¿ya? Esas pérdidas van a ser finalmente, ¿verdad? Las pérdidas del fierro. Pérdidas del fierro. Es decir, esas pérdidas van a estar, aunque el transformador entregue cero potencia. Si está en vacío, no tiene nada conectado en el secundario. Nada, el transformador está consumiendo en forma natural esa potencia de vacío, P0, ¿verdad? ¿Y en qué está gastando esa potencia, verdad? O esa energía, la está gastando en calentar el fierro. El fierro se está calentando. ¿Y el fierro por qué se calienta? Por las corrientes de Foucault, ¿verdad? ¿Qué son las corrientes de Foucault? El calentamiento de los materiales. ¿Pero qué es la corriente de Foucault? ¿Qué son las corrientes de Foucault? ¿Ya? ¿Qué son las corrientes de Foucault, chiquillos? Corrientes parásitas ¿y qué generan? ¿Por qué calientan el núcleo? ¿Ya? ¿Por qué calientan el núcleo, chiquillos? Las parásitas, ¿por qué calientan el núcleo? ¿Por qué el núcleo es laminado? Muchachos, ¿por qué el núcleo es laminado? La temperatura. Para minimizar las corrientes de Foucault, ¿ya? ¿Y qué son las corrientes de Foucault? Son corrientes de cortocircuito que se inducen en los núcleos, producto de un campo magnético variable. ¿Quién genera el campo magnético variable? El bobinado del primario, que está siendo alimentado por una corriente alterna. Al ser alimentado por una corriente alterna, ¿verdad? Hay un flujo magnético que va y viene, que crece, se va a cero y después se invierte, o sea, un campo magnético variable. Entonces, así como el bobinado secundario ve ese campo magnético variable y se induce, porque el bobinado secundario se induce con una tensión, ¿verdad? Lo mismo ocurre con los fierros, lo mismo ocurre con los fierros. Los fierros, ¿verdad? Ven este campo magnético variable, ¿verdad? Y como son conductores, ¿verdad? Dicen, bueno, ¿por qué no participamos de la fiesta? ¿Ya? Así como el secundario participa de la inducción, ¿verdad? ¿Por qué no los fierros, que también son conductores, también quieren participar de la fiesta y quieren también sacar su tajada de este campo magnético variable? ¿Y cómo lo sacan, verdad? Así como cargan los celulares ustedes, ¿ya? Hay celulares que se cargan por inducción, ¿o no? Muchachos. ¿Hay celulares que se cargan en forma inalámbrica? Pregunto entonces. Sí, profesor. Sí, ¿no es cierto? ¿Cómo se cargan? Oye, por amor al arte, por algo misterioso se están cargando, ¿no? ¿Cómo se cargan? ¿Se han puesto a pensar? ¿Por el campo magnético? Tienen un bobinado primario, chiquillos, así como un transformador, un bobinado primario que está generando un campo magnético variable. Ustedes colocan el celular encima, ¿verdad? Y el celular tiene adentro una bobinita secundaria, ¿verdad? Igual que la secundaria de un transformador,
que ve este campo magnético y se induce, y cuando se induce genera una tensión. Esa tensión la rectifica internamente el celular, la rectifica, ¿verdad? Y al rectificarla la mete en su circuitería de potencia y se pone a cargar la batería, po, ¿ah? Al final eso es lo que hace, po. ¿Se fijan? Bueno, piensen que el celular se está cargando por una parásita, ¿ya? Porque para que se cargue la batería del celular tiene que haber energía, ¿sí? Bueno, hay una transferencia de energía, ¿verdad?, a través del campo magnético variable. Bueno, piensen que el fierro que está en el transformador, ¿ya? Piensen que el fierro que está en el transformador, ¿verdad? Acá, ¿ya? El fierro, este fierro que está en este transformador. Aquí hay un campo magnético variable paseándose por aquí. Este fierro, ¿verdad? Dice, bueno, participo de la fiesta, también genero una FEMP. Entonces, si uno lo mirara microscópicamente, ¿verdad? Aquí la FEMP, ¿verdad?, genera corrientes así, corrientes en cortocircuito ahí. Esas corrientes, ¿verdad?, generan RI cuadrado al final. O sea, calor, se calientan los núcleos, se calientan los núcleos. Este es un efecto indeseado, ¿verdad? Y para minimizarlo es que los núcleos se laminan, ¿ven? Se aíslan las chapas magnéticas para que el cortocircuito sea lo más pequeño posible para minimizar el efecto, porque si este fuera un núcleo macizo, no les quepa la menor duda que solo por efecto de corrientes parásitas el núcleo podría llegar fácilmente a los 80, 100 grados. Este es el mismo principio, muchachos, que usan los microondas. ¿Cómo creen ustedes que calientan un pan en el microondas? ¿Ah? Por corrientes parásitas. Campo magnético de alta intensidad, ¿verdad? Bombardean el alimento que tienen metido dentro del hornito, lo bombardean con frecuencia, ¿verdad? Con magnetismo de alta frecuencia, ¿verdad? Y el pancito, el pollo, lo que sea, ¿verdad? Se induce y genera corrientes de cortocircuito. Y al generar corrientes de cortocircuito, de verdad, empieza a producir RI cuadrado y se empieza a calentar por sí solo. O sea, en otras palabras, ¿verdad? Si yo estoy cocinando un pollo, el pollo se calienta por la inducción, se inducen corrientes de cortocircuito, las corrientes como tienen una resistencia a los fluidos del bicharraco, ¿verdad? Entonces van a generar calor, temperatura. Basta que llegue a los 65 grados, ¿verdad? Aproximadamente la temperatura del cortocircuito, ¿verdad? Y a esa temperatura las células del pollo o del alimento que uno esté cocinando se empiezan a cocinar. ¿Qué significa cocinar? Que se mueren, ¿ya? Cuando yo cocino un alimento muerto, pescado, marisco, carne, lo que sea, ¿verdad? Lo que estoy haciendo es matarle las células, es matarle el material biológico. Ese material, ¿verdad? Yo lo cocino, o sea, yo lo mato con el calor y después me lo como. ¿Se fijan? Para que no me produzca, ¿verdad? Para que no me entren microbios, para que los microbios se mueran. Eso es lo que estábamos haciendo, ¿verdad? Inducción, corrientes parásitas. Ojo, tiene múltiples aplicaciones. ¿Han escuchado hablar de los hornos de inducción? ¿Ya? Hornos de inducción. Es un crisol, una cuestión así, ¿ya? Donde aquí adentro colocan cobre, ¿verdad? Qué sé yo, fierro, ¿verdad? Y le meten alta frecuencia. Alta frecuencia. Y este elemento, ¿verdad?, se induce, así tal cual, estoy hablando de las corrientes parásitas, ¿verdad? Y está en la intensidad del campo magnético que le estoy metiendo, que el metal finalmente se termina fundiendo. Se termina fundiendo. ¿Ya? Hornos de inducción. O sea, tiene múltiples aplicaciones el fenómeno de parásitos. ¿Ah? No lo olviden. Entonces, un transformador va a consumir sí o sí corrientes, ¿verdad? Pérdida en el núcleo. Siempre las va a tener. ¿Ya? Siempre las va a tener, siempre van a estar presentes. Así que no lo olviden. Y eso trae como consecuencia de que un transformador, aunque esté en vacío, siempre va a estar tibio, siempre se va a estar calentando. Por esa razón. ¿Ya? También va a pasar en los motores, por supuesto que también va a pasar en los motores. Entonces, por eso es que yo le agrego, ven, a la potencia de entrada, la potencia consumida, que es el P1, más el P0, ¿verdad? Porque esta es la potencia de entrada a mi transformador, potencia de entrada, ¿verdad? Pero también tengo que saberle sumar como entrada, ¿verdad?, el P0. Y lo que sale es P2, eso es lo que sale para afuera. ¿Ya? P1, ¿verdad?, más P0, igual entrada, P2 salida. Entonces aquí yo coloco, ¿verdad?, P2, aquí está la P2, ¿verdad? Aquí está la potencia 1 y aquí está la potencia 0. Multiplicado por 100, eso me da el rendimiento. ¿Ya? Ese es el rendimiento de mi transformador, 93%.
Y la regulación de voltaje, que es sumamente importante la regulación de voltaje, ¿ya? Es finalmente la pérdida de voltaje que yo tengo en los terminales de mi transformador. Eso es lo que me está indicando esta regulación de voltaje, la pérdida de voltaje. La regulación de voltaje está definido como el V20, que es el voltaje en los terminales de salida del transformador en vacío, menos V2, que es la tensión de salida bajo carga, dividido por V2, por la tensión bajo carga, multiplicado por 100. Entonces aquí tengo la tensión en vacío. La tensión en vacío es la tensión de placa. ¿Ya? Es la tensión de placa, no lo olviden. La tensión en vacío es la tensión de placa, 3000. El transformador es de 3000 de salida. Bueno, es el V20. ¿Ya? El V2 es el voltaje en carga. Este es el voltaje en carga. Dividido por el voltaje en carga multiplicado por 100. Esta es la regulación de voltaje. ¿Ya? Este transformador tiene una pérdida, ¿verdad? De un 3.59%. Eso es lo que me está indicando el parámetro. Eso es lo que me está indicando, un 3.59%. Bueno, después, ¿verdad? De esto mismo, lo que yo les pedí es que me hicieran el mismo ejercicio, ¿ya? Pero me cambiaran la carga. ¿Ya? Me cambiaran la carga. O sea, ahora, ¿verdad? Hicieran el ejercicio con la misma carga, pero con ángulo cero. ¿Ya? Ángulo cero. ¿Qué es lo que es ángulo cero? En vez de tener una carga, ¿verdad? O sea, ahora tengo un Z carga de 25, ángulo cero. ¿De qué naturaleza es esta carga, muchachos? ¿Resistiva, inductiva o capacitiva? Resistiva. Resistiva, ¿no es cierto? Porque el ángulo de fasaje es cero. Ya, Profe, y lo que les... Dime. Tengo una duda con eso, cómo diferenciar eso, esa carga, si es resistivo, inductivo o... No olviden que, ¿cómo representáis fasorialmente, verdad? Un fasor Z. Ese es el fasor Z. ¿Sí? Z. Llamámoslo Z carga. Si el Z tiene un ángulo 0 grados, ¿verdad? ¿Cuáles son las componentes del Z? Las componentes del Z carga son R más JX. ¿Ya? Más JX. No le pongamos XL o XC porque, ¿verdad? Es JX. ¿Sí? Para que el ángulo del Z sea 0, ¿verdad? Este amigo que está aquí tiene que ser 0. Por lo tanto, el Z de carga en este caso es igual a R. ¿Ya? En ese caso. Si el Z está en cualquier ángulo, tiene un ángulo positivo, ¿ya? Entre 0 y 90 grados, ¿verdad? O sea, si el Z está en este cuadrante, en el primer cuadrante, está aquí, ¿ya? El Z de carga tiene dos componentes, un R, ¿verdad? R, este es el componente real, ¿verdad? Y este es el componente imaginario, este que está aquí. Tiene un JXL, ¿ven? Entonces R más JXL. O sea, toda vez que el ángulo del Z sea mayor que 0 grados, ¿verdad? Quiere decir que es inductivo. ¿Ya? Toda vez que el ángulo del Z sea mayor que 0, ¿verdad? Va a tener una componente resistiva y una componente reactiva, pero la componente reactiva, ¿verdad? Va a ser inductiva, porque la inductancia varía entre 0 y 90 grados positivos. ¿Ya? Y al revés, o sea, si estoy entre 0 y menos 90, ¿verdad? Y mi Z está acá, está aquí, ¿no es cierto? Aquí está el Z. En este caso, ¿verdad? Esta es la componente resistiva, perdón, y esta es la componente reactiva, menos JXC. O sea, en el diagrama fasorial de las impedancias, el R está acá, aquí está el R, aquí está el XL, ¿verdad? Y acá está el X sub C. Esa es la representación, ¿ya? Obviamente que al combinar estos dos parámetros, ¿verdad? Me va a dar el Z, ¿ven? Al unificar estos dos parámetros, ¿verdad? Al sumarlo fasorialmente, la componente resultante es el Z. Entonces, el Z va a ser positivo cuando es inductivo,
El Z va a ser negativo cuando sea capacitivo y va a ser ángulo cero cuando sea solamente resistivo. ¿Ya? ¿Te queda claro? Sí, profe, sí, gracias. Ok. Entonces, muchachos, estaba que tenían que hacer esto. Chuta, quedan 15 minutos, metan manos, vamos viendo, ¿verdad?, cómo funciona la cosa. ¿Ya? Y enseguida revisamos los resultados. ¿Ya? Empiecen a hacerlo, por favor, empiecen a hacerlo. Pensé que está ahí. O sea, necesitamos entonces... Entonces, ¿qué es lo que necesito hacer en esta segunda parte? En esta segunda parte, ¿verdad? Yo ya tengo el circuito equivalente, eso ya lo tengo, ¿verdad? Y ahora lo único que tengo que cambiar es la carga, Z de carga. Ahora mi Z de carga conectado al secundario es 5 al cuadrado multiplicado por el Z carga. El Z de carga ahora es 25, ángulo de 0 grados. Este vale 9 y este vale 22,5. Y este es el B1, ¿ya? Entonces, igual, ¿verdad? Necesito calcular la corriente I1 y la corriente I1 va a ser entonces igual a 15.000 ángulo 0 dividido por el R9 más el J 22,5 más, ¿verdad? El 5 al cuadrado por 25, o sea, sería 25 por 25 con ángulo de 0 grados. Y ahí determino la corriente 1. ¿Lo están haciendo? Sí, estamos. Métanle mano nomás porque el próximo jueves van a estar solitos haciéndolo. ¿Cuánto dio eso? ¿Alguien llegó, no? ¿Cuánto le dio? Y uno me dio 23,5
65, ángulo de menos 2. 23,65, ángulo de menos 2 grados. Ok, Juan Pérez. Sí, está bien. Ok, tenemos eso. Ya, sí, entonces, Ahí sale, es dime. 10.000 el de arriba, ¿verdad? No, eso es 15.000. Ajá. 15.000, no, disculpa, eso es 15.000. Ya. Ya, 23,65. Entonces ahora, ¿hicimos? ¿Ya no? Sí, pusimos 15.000. Lo hiciste con 15.000, ¿verdad? Sí, con 15.000. Perfecto, está bien eso. Ok. Ya, entonces ahora, ¿verdad? Hay que calcular la corriente 2, ¿no? La corriente 2, por razón de transformación, es A veces I1 nomás. Tan simple como eso. O sea, es 5 por 23,65, ángulo de menos 2 grados. Y eso debería haberles dado 118. 118,22. Ángulo de menos 2 grados. Lo único que se modifica es el módulo, ¿verdad? Pero no se modifica el ángulo. Y ahí tengo ya la corriente 2. Pues, ¿ah? Compañeros, ¿cómo, o sea, profe, cómo ingresaron el ángulo a la calculadora o lo restaron ahí? Buena pregunta, porque en realidad yo tengo una HP que me permite meter los ángulos directos. ¿Ya? Depende de la calculadora que tú tengas. Pero entiendo que los modelos Casio lo hacen hoy en día sin ningún problema. Pero no me preguntís cómo lo hacen, ¿verdad? Porque no la tengo. ¿Ya? ¿Y alguien que lo hizo así, lo ingresó con la calculadora, los compañeros? Yo tengo una calculadora Casio. ¿Y cómo ingresaste el ángulo? Tenéis que colocar en el donde dice mode y después seleccionar la opción 2 donde dice complejo y ahí ingresáis el ángulo tal cual. Vale, compañero. Moraleja, niños, moraleja, ¿ya? Hagan ejercicio con su calculadora, hagan ejercicio. Porque yo, a ver, para ir a correr, ¿verdad? Una carrera cualquiera, lo primero, ¿verdad? Es haberme subido un par de veces al auto que voy a manejar. Entonces, ojo, no les vaya a pasar de que están, ¿verdad? Empezando la prueba y alguna función que tienen que usar de la calculadora no se acuerdan, por favor. Ojo con eso, ¿ya? No olviden que todos estos tips, ¿verdad? Son para ustedes, no olviden, ¿ya? Aquí a esta altura del partido, lo único que yo gano es que ustedes aprendan, nada más. Bueno, y unas lucas de por medio, obvio. Ya, chiquillos, ¿estamos con la corriente 2? Entonces, ¿qué podemos calcular ahora? Podemos calcular la potencia 1, pues ven, la potencia 1, que va a ser el producto de B1. B1 es 15.000 por la corriente 1, que es 23,65, ¿verdad? Y por el coseno, ¿de qué ángulo? ¿Cuánto es el ángulo entre el voltaje 1 y la corriente 1? ¿Cuánto vale ese ángulo? Muchachos, por el coseno de ¿qué ángulo? ¿Qué ángulo hay ahí? ¿Dónde está el ángulo ahí? ¿Dónde está el ángulo phi? ¿Ya? ¿Cuánto es el ángulo phi 1? Menos 2. Perfecto, menos 2 grados. No olviden, el desfase voltaje-corriente, cuando el voltaje está en cero, es el ángulo de la corriente. Así de simple, ¿ya? Es así de simple. Yo no se los voy a complicar más, ya no les voy a poner otro ángulo distinto al voltaje de entrada. No, ya, por todo lo que hemos dicho, ¿ya? Así que simplemente el ángulo de la corriente. Ahí tengo entonces la potencia 1.
Y la potencia 2, ¿verdad? Va a ser el voltaje de salida que no lo he calculado. Bueno, ya. Bueno, ahí tengo para calcular P1. Me falta calcular el voltaje V2, pues si no, no puedo determinar la potencia de salida. El voltaje V2, ¿verdad? Es el Z de carga multiplicado por la corriente 2, tan simple como eso. Y el Z de carga es 25 ángulo 0 por la corriente que es 118,22 con ángulo de menos 2 grados. ¿Ya? Por lo tanto, el V2 será 25 por 0,18. 2.955. 1955,55,5 ángulo de menos 2 grados. ¿Ya? Pero fue una consulta, el resultado dime. no es problema que uno varíe con los decimales. No. Yo normalmente cuando reviso un problema, ¿verdad? Yo no solo... A ver, lo primero que uno revisa es el resultado final, obviamente. Pero para que haya un resultado, ¿verdad? Tiene que haber un proceso. Y si en el proceso los números que están corresponden, ¿verdad? Bien. Pero si los números que están ahí, ¿verdad? No son los que corresponden, no pueden llegar al resultado final. O sea, ¿ya? Hay una cosa que es como natural. Entonces, la potencia 2, y si al revés, a ver, tienen bien los números, ¿verdad? Pero se equivocaron en el producto, igual habrá puntaje del proceso. Entonces, ojo con eso, ¿ya? Ojo en ese tema. Entonces, la potencia 2 es el voltaje 2, 2009,55,5 multiplicado por la corriente 2, que son 118,22, ¿verdad? Por el coseno de... ¿Cuál es el coseno que hago acá, en el secundario? ¿Qué ángulo hay que poner aquí? ¿Qué ángulo tiene la carga, chiquillos? Oh, vale, la maté. La maté, me llevé todos los valores, pero ustedes lo tienen, ¿sí? Sí. Oye, ¿cuánto era el P2, el voltaje 2? Eran 2.955,5, creo, ¿ya? Por 118,2, ¿ya? Por el coseno de ¿qué ángulo? Menos 2. Coseno, ¿qué ángulo tiene la carga? 0 grados. ¿Cero? No olviden que, oye, ojo, el voltaje 2 tiene menos 2 grados. Ahí está el BB2. Y la corriente I2 tiene el mismo ángulo. De ahí tiene menos 2 grados. El desfase voltaje corriente es 0. Siempre en la carga, el coseno phi va a ser el coseno del ángulo de la carga. Como la carga tiene ángulo 0, el desfase es 0. ¿Ya? Y ahí me va a aparecer el P2. ¿Ya? 34.900, o sea, 349.000. A ver, de nuevo, dame el número, perdón. ¿Cuánto es? 349.000. 349.000. A ver, espera, O sea, 300. ¿Sí? 349.000. Por el 0, profe. Ya, dale, ya. Tengo problema con la anotación. Mira, lo que pasa con los años, vio. Ya, 349.000, ya. 340. 340 watts. Ya, la potencia 1, ¿cuánto dio? 1. Le regalo los decimales, porque de verdad con Ya, 300 y tanto, ya. ¿Y P1? ¿Cuánto dio P1? Anotaron el P1 porque yo lo borré, desgraciadamente lo borré. ¿Cuánto dio P1? ¿Quién calculó P1, chiquillos? P1. ¿Cuánto era la corriente 1? Era 23, algo, ¿no? Y uno es 23,65. ¿No es cierto? Entonces esto eran 15.000. 15.000 por
¿Cuánto? 23, Como 65. 65 ya. Y esto era por el coseno de menos 2 Menos. grados. Claro. ¿Cuánto da eso, muchachos? ¿Cuánto, perdón? ¿Cuánto era, chiquillos? ¿Cuánto dio? A mí me dio Ya. 355.000, 300, perdón. 350, o sea, 354.533. Ya. El Me parece P0, bien. el P0 era 4.000, ¿sí? Entonces el rendimiento porcentual va a ser potencia de salida, o sea, 34.930,40 dividido por 354,533 más 4.000. Y todo esto multiplicado por 100. Profe, Ya. Dime, ¿por qué el P0 es 4.000? porque es del ensayo vacío. Po. Del ¿Cómo ensayo uno sabría vacío. eso? Eso es un dato que se otorga, ¿no es cierto? Claro, bueno, un dato del problema, ya. Ah, vale. Porque este problema viene de cuando hicimos el ensayo de vacío y cortocircuito. Entonces, siempre la pérdida en vacío va a ser la potencia de vacío de la prueba de vacío. ¿Ah? Vale, profe. ¿Ya? ¿Cuánto dio su chiquillo para que lo comparemos nomás? Profe, ¿esa fórmula dónde está? No es RB, ¿verdad? Ese ¿Está arriba? rendimiento, ese Ah, está arriba, está rendimiento, arriba. Está arriba. Ay, ay, sí, el ay, ay. rendimiento, ya, Ya, profe. 34.000. A ver. Aquí estamos haciendo la pata del problema que está escrito. Es cosa de copiar y cambiar la carga nomás. ¿Ya? Profe, a mí me da 8.022%, no sé si está bien. Tampoco. Pero yo estoy calculando 34.9340. Ya, enter, dividido por 35, 45, 33. A mí me da 97,43. Por 100 es un 97, claro. ¿Cómo no? Un, 43. ¿Coma? 43. 43. Ya, por ciento. Ya, miren, aquí están los resultados. ¿Ah? 97%, porque ahí está aproximado, ¿ya? 97.43. A ver, la corriente 2, 118,22, donde teníamos 118,22, correcto, ¿ya? La potencia 1 no está calculado, pero los cálculos están implícitos. El voltaje de 2, 2.955, 2.950. O sea, aquí están los resultados, chiquillos, del problema B, ¿ya? Ahí están los resultados del problema B, ¿ya? Y aquí está la regulación de voltaje, a propósito de la regulación de voltaje, ¿ya? No olviden que para hacer la regulación de voltaje, yo lo que tengo que hacer, ¿verdad?, es tomar el V20. El V20 aquí, ¿verdad?, es simplemente 3.000, ¿verdad? Restarle el voltaje en carga. El voltaje en carga, ¿verdad?, es 2.955, 2.955,3 y dividirlo por 2.955,3 y multiplicarlo por 100, ¿ya? Eso es regulación de voltaje. V20 siempre va a ser el voltaje nominal, ¿verdad? A menos que yo cambie el voltaje de entrada, pero ya en estos problemas siempre lo vamos a tomar como el voltaje nominal menos el voltaje en carga dividido por el voltaje en carga. Y eso debería dar, ¿verdad?, un 1.5. ¿Ya? ¿Qué
quiero que por favor ustedes, bueno, yo les voy a subir una guía, ojo, les voy a hacer una guía, ¿verdad? Un cuestionario, en realidad, para la prueba, ¿verdad? Donde vienen un par de problemas y me lo van a resolver y me lo van a entregar el próximo miércoles, ¿ya? Perdón, el martes, no, el martes me van a entregar este cuestionario, el martes. Ya, primero es voluntario, ¿ya? Pero les aseguro de que este cuestionario, ¿verdad? Les va a agregar puntos a la prueba, ¿ya? Entonces, va a ser considerado en la prueba de todas maneras que el que llegue al 3.7, ¿verdad? Al hacer su cuestionario no les quepa la menor duda que van a tener un 4. ¿Ya? El que no lo hace, no lo hace nomás, ¿ya? Pero al hacer el cuestionario van a estudiar para la prueba porque las preguntas van a ser, ¿verdad? Las preguntas que vienen en el cuestionario. No exactamente igual, pero, ¿ya? Así que eso, muchachos, los voy a dejar porque me tengo que ir a la otra clase, ¿verdad? Y el martes me entregan el cuestionario, voy a subir la fecha de entrega, ¿verdad? Lo voy a poner como tarea, ¿verdad? Igual voy a insistir, es voluntario, no se los voy a hacer obligatorio, pero no les quepa la menor duda que el cuestionario, ¿verdad? Es la pauta de estudio para la prueba. ¿Ya? Profe, la prueba el jueves, ¿verdad? Es el próximo jueves, correcto.